Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les habla JU en la opinión de un ignorante. Y en esta ocasión quisiera hablar de el fenómeno AMLO, el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un luchador social, incorruptible, intachable, con una trayectoria limpia que los medios de comunicación no han encontrado un escándalo mínimo tan siquiera para poder echarle en cara su incorruptibilidad. Obviamente se han inventado falsas noticias, falsos hechos que pretenden imputarlo, pero inmediatamente han sido desechados por obviamente ser calumnias. Obviamente se ha hecho a sí mismo. Su carrera así lo demuestra. Y digo esto porque en estas fechas se ha desatado una lucha entre la prensa tradicional, que yo siempre he dicho que es una prensa corrupta, que es una prensa mercenaria, que apoya según sea el precio de la noticia, según sea el apoyo que recibe por hablar bien de tal o cual personaje o programa. En este caso del gobierno, siempre tergiversando a favor de quien pague más. Por ejemplo, en estas fechas, Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de ataque tras ataque, de denostación tras denostación. La gente es bombardeada con ideas falsas, con acciones negativas, diciendo que Andrés Manuel López Obrador, un político chapado a la antigua, desconoce los mecanismos de los negocios internacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ha dado muestra y ha dado ejemplo de que es un genio de la economía, de la micro y de la macroeconomía. O sea, es el punto de equilibrio que maneja las dos tendencias, la macro y la micro. La micro es la que se debe de reflejar, o la que refleja los beneficios de las clases necesitadas, de las clases pobres, de las clases invisibles, mientras que la macro es aquella de los ostentosos, de los ricos, de la plutocracia, de la oligarquía. Esos que tienen en sus manos el poder de hacer crecer un país, o bien con sus boicots, con sus maniobras, con sus acciones maquiavélicas, destruir la economía de un país. Pero Andrés Manuel se convirtió en un fenómeno, ya que ha sido capaz de soportar los embates en este caso, de la prensa oficialista, de los medios de comunicación tradicionales, televisión, prensa escrita, medios electrónicos, todos ellos en contra de un personaje. Obviamente ha tenido ayuda de sus colaboradores, más sin embargo, Andrés Manuel se ha hecho a sí mismo. Hablo también de esta situación porque, por ejemplo, hay personajes extranjeros. En este caso, un ejemplo concreto es el de Ricardo Belmont, que sin saber la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador se atreve a opinar del presidente de México y le atribuye a factores externos el que haya triunfado. Por ejemplo, dice que sin la ayuda de los youtubers, Andrés Manuel López Obrador no hubiese llegado a la presidencia, cosa que es falsa. O sea, no conoce la historia de Andrés Manuel López Obrador, no conoce su reputación, no conoce los hechos que han hecho que Andrés Manuel López Obrador sobresalga en la clase política, no conoce las luchas que ha tenido, y sin embargo se atreve a decir que fue fabricado, o sea, como si fuese un Peña Nieto que fue fabricado por la televisión, por los medios, por la prensa. Ahora Andrés Manuel López Obrador fue fabricado por los youtubers, por la prensa disque libre,
O sea, debe de ubicarse. O sea, si no conoce la trayectoria, si no conoce la trayectoria y la historia, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, que se abstenga de opinar. Obviamente es embaucador, o sea, con sus ideas melosas en las cuales da importancia, o sea, eleva a los youtubers a un punto en el cual los hace protagonistas del protagonismo de Andrés Manuel López Obrador, que sin ellos Andrés Manuel López Obrador no es nadie o casi nadie, como bien lo dice Andrés Manuel López Obrador: sin el pueblo soy nada o casi nada. Pero en este caso, el señor peruano, que obviamente tiene mucha cola que le pisen, y él sufrió los embates de la prensa, que también Andrés Manuel López Obrador sufrió los embates de la prensa. Recordemos las campañas negras, el peligro para México, recordemos el 2006, cómo fue denostado, cómo fue denigrado cuando tomó Reforma. O sea, la gente que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador tomó Reforma, hizo su plantón. En esas épocas, desde esas épocas, fue atacado enormemente, sin piedad. Los medios electrónicos, la televisión, la radio, la prensa escrita, todos estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador, que hubo un momento en el cual tuvo que desistir para poder sobrevivir políticamente, que fue una medida acertada. De ahí prosiguió con las elecciones del 2012, donde aquí fue toda una trama, un complot nacional, donde estaban los medios de comunicación, escritos, televisión, radio, estaban los empresarios, todos estaban en contra de él. Todos crearon un personaje, no ficticio, fue un personaje real, pero fue creado. Enrique Peña Nieto, que a la postre resultó ser un ser nefasto, un ser perjudicial, un ser que destruyó parte de los, casi todos los recursos con los cuales México garantizaba su soberanía nacional. O sea, quitó la energía. Un país sin energía es un país muerto. No tiene la fuerza interna para sobresalir. Sin electricidad y sin hidrocarburos, cualquier sociedad, cualquier país se muere. Es la energía vital que sostiene a toda una sociedad. Y los partidos, así como el estilo de gobierno, o sea, el estilo neoliberal, hizo que la industria petrolera quedara en manos de los extranjeros. Obviamente todo esto ya se sabe, pero ahora Andrés Manuel López Obrador trata de renacionalizar, no de expropiar, sino hacerlo nuevamente propiedad de la nación. Y todo eso, los partidos tradicionales también, como son el PAN, el PRI, el Partido Verde, todos esos partidos satélites que firmaron exactamente el Pacto por México, y en ese Pacto por México venía la reforma energética que hizo y promulgó leyes constitucionales que permitían a los extranjeros apropiarse de todos los bienes naturales de México, en este caso los hidrocarburos, la electricidad, etcétera, etcétera. Hablo de esos dos porque son vitales. Obviamente se apropiaron de gran parte de la actividad industrial, productiva, agrícola incluso. Esos partidos que ahora se hacen llamar oposición. Es una oposición mediocre, una oposición dañina, es nociva,
Nociva, ¿por qué? Porque se oponen sistemáticamente a lo que propone nuestro señor presidente, que obviamente trata de beneficiar a la mayor parte de la población, entre ellos la más desprotegida. Y esta oposición quiere regresar al antiguo modelo, al modelo neoliberal, donde ellos, como son parte corrupta del mismo y se alimentaban, se enriquecían de esos negocios producto del neoliberalismo, pues se extrañan. O sea, esa es la mala semilla que aún está. Y espero que en el 2021 desaparezcan. O sea, esas personas no deben de existir. ¿Por qué? Porque tienen la semilla, el mal simiente, lo llevan dentro. Es como la manzana podrida que echa a perder toda la caja de manzanas. Debemos estar alertas, compañeros, gente. Debemos estar alertas y darnos cuenta de que Andrés Manuel López Obrador es el fenómeno. Todos los demás están podridos. ¿Qué va a pasar cuando Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia? ¿Habrá alguien capaz de seguir los pasos de Andrés Manuel López Obrador? Se ve difícil el panorama. Por eso debemos de aprovechar, mientras que esté Andrés Manuel López Obrador, estos 6 años que son los que pueden ayudarnos en un futuro para vivir una época de bonanza. Después de Andrés Manuel López Obrador, es incierto el futuro. Por eso debemos hacer desaparecer esta oposición que se opone a los cambios constitucionales que nos beneficien a todos. Andrés Manuel López Obrador es único. O sea, todos los fenómenos están alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Yéndose Andrés Manuel López Obrador, ¿qué va a pasar? Puede haber otro ser que lleve las políticas de Andrés Manuel López Obrador, pero más apunta a que van a regresar los tiempos malos, los tiempos del neoliberalismo. Por eso, señores, en este 2021 debemos de acabar con la oposición y aprovechar los 3 años que nos resten para apoyar en todo a las políticas de Andrés Manuel López Obrador y así vivir cuando menos un periodo de bonanza. Por esta vez se despide JU y recuerden que a mí no me hagan caso, hay mucha gente demasiado inteligente, ya lo dije, en la prensa, en la radio, en la televisión y hasta en las computadoras, los cuales están peleando por el presupuesto que se va a ejercer para los medios tradicionales, y ahora los alternativos están pugnando por ser partícipes de ese botín. Se despide JU. Hasta la próxima.